Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de el podcast de la Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Hoy voy a charlar con una compañera, con una colega, con una gran amiga mía, se los confieso, no debería ser, pero como esta es una charla, vamos a reconstruir juntas. Vamos a contarles cómo en este mundo del feminismo, de las cosas que se hacen para ir construyendo la narrativa de la liberación de las mujeres, han sido fundamentales a lo largo de toda la historia los medios de comunicación, en dos sentidos, negativo y positivo. Por eso invité este día a conversar con ustedes y conmigo a Soledad Jarquín Edgar. Ella es una periodista que reside en la ciudad de Oaxaca, en el estado del mismo nombre, y que tiene, ya nos dirá, me lo va a precisar a mí, seguramente que tiene más de 30 años en la profesión, que un día se le atravesó el feminismo, y es una mujer disciplinada y muy estudiosa. Una mujer que ha dedicado su mirada, su cabeza, a mirar a escudriñar sobre lo que pasa con las mujeres, no solamente desde el periodismo común y corriente, sino que ella es autora de varios libros, un libro muy importante sobre las mujeres de Oaxaca, que ya nos dirá, pero me parece que desde el siglo XIX para acá, y tiene un libro muy importante sobre la manera como las oaxaqueñas hicieron periodismo y quiénes son. Ya nos dirá cómo se llama, se me olvida. Y ha hecho otras cosas, hasta un pequeño manual que sirve para entender qué quieren decir algunas palabras que luego me regaña Natalia Castañeda, nuestra productora, porque dice que hablo de palabras o de personas que la gente no conoce y que hay que ubicarlas. Ya me ha regañado. Entonces, estamos muy entusiasmadas porque hemos ido creciendo, hemos proporcionado mucha información, nos gustará mucho la interacción. Entonces, Soledad, bienvenida desde Oaxaca. Muchísimas gracias, Sara. Para mí es, pues sí, una conversación contigo y es muy, muy, muy importante en mi vida que alguna vez tú me entrevistaras a mí, ¿no? No es la primera vez, ya van varias por otras razones y otras circunstancias, pero esta charla supongo yo que va a ser más amena como la planteas. Y efectivamente ya tengo casi 40 años como periodista. Formalmente yo egresé en 1985, pero un poco antes yo había empezado a trabajar algunas cosas en la prensa en Jalisco. Y bueno, hace poco más de 30, un día se me atravesó una señora que hablaba mucho y que contaba mucho y que un compañero que entonces era corresponsal de la jornada me dijo, ella es Sara Lovera, ella es está tratando de juntar a las periodistas del país y desde ahí, estamos hablando de 1990-91, nosotras quedamos de alguna forma conectada, aunque de manera formal quedamos conectadas en 94, es decir, estamos cumpliendo exactamente este año, el 7 de junio de 94, la segunda vez que personalmente tú y yo nos vimos, cuando vinieron a la toma de protesta de aquella Asociación de Mujeres Periodistas de Oaxaca, que venías acompañada de otras compañeras periodistas, y de Esperanza Brito. Entonces, guardo todo esos episodios en mi memoria, y luego habría que decir que desde el 94 tú y yo, pues no, ya no nos separamos, seguimos trabajando juntas desde entonces, y quizás nos dé eh, el adiós ahí trabajando juntas. No, ha sido un encuentro interesante, pero siempre me pones ahí como culpable y yo no soy porque tú piensas por ti misma de una manera extraordinaria. Cuéntale un poco a nuestra gente que nos está escuchando, a estas jóvenes señores y señoras de aquí, del mundo, ¿por qué te hiciste feminista? No me eches la culpa. ¿Qué te pasó a ti? ¿En tu cabeza, en tu cuerpo, en tu piel? Bueno, yo desde muy chica, desde que era niña,
adolescente más bien, eh, siempre teníamos un periódico, algo en la casa, de alguna manera había un periódico en la casa y a mí me gustó siempre leer y recortar los periódicos. Toda la Ah, vida ¿qué era tal? de recortar periódicos, pegarlos y guardarlos en un papelito con la fecha. Yo no sé de dónde aprendí eso, nadie me lo dijo que así se guardaban los periódicos. Y en ese recortar de periódicos, con el tiempo, ya cuando yo me casé, muchos años después, un día mi mamá me dijo: "Oye, ¿qué hago con esto?". No eran cajas y cajas de periódicos recortados. Y bueno, entre las cosas que yo tenía recortadas, me llamó mucho la atención que había ahí textos de mujeres, escritos por mujeres, y sobre todo textos, yo supongo que de los 70, de cuando viene 70, 75, esa la década del el decenio de las mujeres, aquel, había muchas notas de sobre todo de feminismo. Ujú. Incluso recorté algunos de esos, hice un botecito para mis lápices con una imagen donde es una marcha de mujeres. Hasta hace muy poco tiempo tuve yo ese ese botecito, pues ya estaba, imagínate, todo ensarrado, todo feo, ya lo tuve que tirar, pero eso me llamó mucho la atención. Yo creo que hubo un clip para mí, una chispa que dijo: "Hay que guardar esto, hay que juntarlo". Por desgracia, el papel se echa a perder, no tenemos los mecanismos para guardar esas cosas, tuve que tirar mucho, pero eso de recortar periódicos lo hice hasta entrar a los 80, mucho más de los 80. Tenía todo, por ejemplo, las cosas de los jóvenes, muchas, la revuelta de los jóvenes, había cosas que me llamaban la atención desde la rebeldía, dijéramos, de las mujeres y de los jóvenes. Eso no sé por qué lo traía yo, quizás era aprendizaje de otra vida. Pienso en esas cosas a veces, porque ¿de dónde me pudo haber salido? En mi casa nada más había periódicos, ninguno era periodista, en toda la historia nadie había escrito, nadie había hecho nada de esas cosas. Bueno, pero tu papá hizo política. Bueno, hizo un poco de política, pero no era la política de ahora, era otra política, Ajá. de otro tipo, digo yo, no es como ahora. Y bueno, sí fue presidente municipal del pueblo donde yo nací, que es nada más ni nada menos que Santa María Huatulco, y, y fue dirigente de un sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud. Esa era su política, pues. Pero no había más, ¿me entiendes? ¿Yo de dónde aprendí a hacer esto? Con el Pues yo creo que tiempo, con tantas hermanas allá a tu alrededor, tienes 4 hermanas, según creo, tres hermanos, 3, bueno, son como 10 del ruido que hacen. así Y, es. y yo creo que también esa comunidad. Soledad Jarquín, entonces, forma parte, ese año al que ella se refiere, del 94, de una cosa que construimos juntas las mujeres periodistas en todo México y luego en otras partes del mundo, Ujú. una red de mujeres periodistas. Eh, ya con ese chip, que quiero decirle al público que siendo mi amiga después de todos esos años, es la primera vez que conozco esta anécdota del botecito y de los recortes. Se lo había guardado, porque ese es exactamente lo que pasó en tu cuerpo, en tu piel, en tu cabeza, para mirar a las mujeres. Un poco la idea de la red era que las periodistas miraran a las mujeres. ¿Y en qué momento tú te asumes feminista? Yo creo que a raíz del 94, ahí nosotras ya como asociación empezamos a aprender qué cosa era esto del feminismo, de dónde venía, no sé, porque estábamos preparándonos, ¿te acuerdas? Para Beijing, que era un año después. Entonces nosotros tuvimos como 6, 7 meses trabajando tanto contigo y otras compañeras periodistas y las organizaciones Milenio Feminista, de Milenio Feminista, que en Oaxaca empezaron a reunirnos, a platicarnos de qué se iba a tratar Beijing. Y bueno, a partir de ahí empezamos a aprender. Yo calculo que después de Beijing, en cosa de 10 años, yo asistí a mínimo 30 conferencias, talleres, más o menos 30 conferencias y talleres, yo digo, de muy alto nivel, por el tipo de ponentes que teníamos. Desde las que venían del extranjero hasta las mexicanas, que eran muchas, y nosotras, mi generación, muchas de mi generación,
aprendimos feminismo con ellas. No fuimos a la escuela a aprender feminismo como ahora van las chavas, ni dijéramos, la generación que viene después de nosotras, pero nosotros lo aprendimos así. Y claro, nos empapamos, accedimos a los libros, a las copias fotostáticas, a los textos periodísticos, y así es como nos hicimos feministas en teoría y en la práctica, porque es cuando te das cuenta, cuando te dicen una señora que tengo enfrente, tienes que voltear a mirar lo que están haciendo las mujeres, porque solamente hay hombres en los periódicos, y te preguntas, ¿y dónde están las mujeres? Entonces ya volteamos y dijimos, pues ahí estaban, nada más que No les los hacían, veíamos. no las veíamos y Hago un les hacían paréntesis sombra. para el público para decirles que Soledad se está refiriendo a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, China, en 1995. La conferencia con la que se cerró un ciclo de 4 conferencias desde Naciones Unidas y que más o menos después de la revuelta de las mujeres en el mundo en los años 70, los gobiernos asumen que reconocen los derechos de las mujeres y asumen que van a hacer algo para equilibrar a los hombres y a las mujeres. Pero Soledad Jarquín no solamente se metió a estos asuntos, ella es una muy buena periodista y yo le pediría cuatro asuntos de Oaxaca sustantivos donde la mirada de la periodista en un periódico cualquiera, el Imparcial, voy a decir que es un periódico diario en el estado de Oaxaca, donde ella escribía, a veces trabajaba al mismo tiempo en Notimex, trabajaba en otro periódico que no era el Imparcial, pero bueno, el Imparcial va a ser muy importante. Cuatro cosas que tú cubriste que están describiendo lo que pasa con las mujeres en Oaxaca todavía. Híjole, no me preparé para esta circunstancia, pero de la que me acuerdo fundamentalmente y que, que me gusta por lo que sucedió después, es el asesinato de una mujer en una localidad llamada La Chiboló, aquí muy cerca de Oaxaca, y que estaba todo el mundo de vacaciones porque era Semana Santa. Pero yo veo la nota, me, me, me pega esa nota y me pongo a investigar y entrevisto a la familia, me entero de cómo la médica, cuando el hombre llega con la mujer, dice, así la encontré en mi casa, la lleva cargando, y le entrega y la doctora intuye que él la mató. Entonces le dice, usted se sienta aquí, yo voy a empezar a ver, no se vaya a mover. Y lo que hace la doctora es hablarle a la policía y lo detiene. O sea, hay un acto que es poco, a veces no, en ese momento te estoy hablando de 2005, 2004, no había tanta esto que llamamos ahora la sororidad o la empatía con un caso desde las médicas o los médicos hacia una mujer. ¿Qué pasó? El juez condenó a este señor a 3 años de prisión y lo dejaron salir muy poco tiempo después, al año más bien, lo dejan salir en un programa que había de liberación de presos indígenas con motivo de una festividad que hay en Oaxaca que se llama la Noche de Rábanos. Ese Ajá. día Fin es, de año, el fin de año. sí, el fin de año es el 23 de diciembre. Entonces el señor es el que agradece al entonces gobernador Ulises Ruiz la oportunidad de salir de prisión. Y como es el que agradece, viene su nombre en el boletín de prensa y era fin de año y yo estoy leyendo boletines de prensa y me encuentro eso y en ese momento yo me vuelvo loca porque empiezo igual que cuando la matan, no encuentro a nadie que me haga de las asociaciones de las mujeres, me cuesta mucho trabajo. Por supuesto, después las organizaciones cuando la matan se meten y empiezan a ver un proceso de demanda de justicia para esta mujer, pero cuando sale no encuentro, es hasta enero que yo me reúno con las organizaciones y les digo, ¿qué opinan de esta situación? Y se arma la revuelta más grande y la razón por la que los jueces o el juez le da la libertad o le da primero 3 años es porque él dice que estaba en un estado de emoción violenta, porque encontró a su esposa platicando con otro hombre en la puerta de su casa. Y entonces eso le permitía, pues, asesinarla y se le perdonaba. Entonces, Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cambia la ley.
cambia la ley muy pronto Ajá, y ajá. y eliminan esa figura del homicidio por honor. Y a partir de ahí, de ese caso, es que y bueno, no es un trabajo de Soledad Jarquín, es trabajo de las organizaciones, pero yo creo que es importante cómo una como periodista tiene que irle dando seguimiento a las cosas. No es ya lo de ya lo metieron a la cárcel, sino que el es una casualidad, si tú quieres, pero ¿cuántas personas supimos de ese caso y nadie detectó que era el mismo sujeto que había matado a su esposa, no? Sí, pero esa es una cosa de seguimiento profesional. Soledad Jarquín es Premio Nacional de Periodismo por un caso que hubo en un estado del norte, en Coahuila, en un lugar que se llamó Castaños, donde un piquete de soldados que cuidaban Las las casillas. urnas de las elecciones de 2006 habían entrado a un prostíbulo y violaron a las prostitutas. Pero hablaba de Oaxaca. Oaxaca, eh, ¿qué significa este caso? Que hubo un cambio de ley, pero ¿cuál la actitud de Ulises Ruiz? A Soledad también le tocó la rebelión de los profesores, también en la época de Ulises Ruiz, que se creó ¿cómo se llama? La APO, la Asociación La de APO, la APO es Asociación de Pueblos de Oaxaca, no me acuerdo ahorita, ya no me acuerdo, populares de Oaxaca, algo populares así de la APO. Oaxaca, sí. Y le toca como ver a las mujeres que toman las radiodifusoras, y yo le decía cuatro casos, el caso de las mujeres de los Sisha, es Así es. decir, decenas de casos que ella va a reportar después en un suplemento en el periódico El Imparcial que se llama Las Caracolas. Eh, eh, Tienes una calificación para lo que pasa de impunidad en Oaxaca y como periodista, ¿cómo le hacemos? ¿Nos vamos a marchar con las mujeres o qué hacemos? ¿Qué hacemos realmente? Aparte de marchar a veces. Pues muchas veces nosotros marchamos porque vamos siguiendo en la cobertura que hacemos de las marchas, pues nos metemos a la marcha y terminamos marchando y cuando te das cuenta ya estás gritando igual que las demás. Qué horror. Yo creo que es difícil que separes a la periodista de la persona que igual se indigna por lo que está sucediendo. Yo lo viví mucho antes de María del Sol, esa dificultad de separar las cosas, eh, porque porque es difícil, pues, somos una misma persona. No puedes llegar a la calle y decir: "Aquí soy la periodista y no me voy a meter". Lo que sí hay que hacer es, pues, guardar la distancia en el sentido de que no te vas a volver la protagónica ni te vas a subir a dar el discurso fundamental de la marcha, ¿no? Yo creo que siempre hay esa cuestión de que sí quieres participar porque estás igualmente indignada o porque te vas a tu casa y escribes una muy buena nota, una muy buena crónica de la marcha, pero algo te faltó. A mí me pasaba eso. Entonces, yo sí me metí a las marchas, yo sí organicé cosas antes de María del O Sol. sea, está muy mal. Esa es una periodista que no toma distancia y hay que tomarla siempre. Creo que teníamos una discusión tú y yo al respecto y yo te Sí, sí, decía, bueno, por la favor, tengo no con todo el llores, mundo, ¿eh? no llores con las mujeres, más bien cuéntame con Bueno, cierta eso sí, distancia. eso es real, ¿no? Te cuento una anécdota, por ejemplo, cuando yo voy por primera vez, la primera madrugada, porque el trabajo de Castaño se hace fundamentalmente de madrugada. El La de las primera madrugada, prostitutas sí, con en las Coahuila. trabajadoras sexuales o prostitutas o bailarinas, esas cosas, de allá de Castaños, yo entrevisto a la mayoría de las 14 mujeres violadas, las entrevisto, a las que estaban todavía ahí en el lugar. Muchas no estaban porque estaban hospitalizadas, pero la mayoría estaban al día siguiente en su centro de trabajo. Yo me acuerdo que regresé a Oaxaca y el acuerdo era que la nota se publicaba cuando yo ya estuviera en Oaxaca por un asunto de seguridad. Y así fue. Entonces, se publica en Oaxaca y se publica en la agencia en CIMAC, que es la que tú dirigías y que me mandan para allá. Y cuando yo leo la nota que escribí, yo estaba llorando. Ahí yo me pongo a llorar, pues, porque era dolorosísimo para mí lo que habían experimentado esas mujeres,
porque me lo cuentan detalladamente. Yo no lo cuento tan detalladamente, cuento someramente lo que ha pasado, porque era terrible lo que les pasó. Esa desesperación de que nadie atendió a sus llamados de auxilio y que permitieron que 20 soldados violaran individual o tumultuariamente a las mujeres, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que había una joven de 18 años que en ese entonces mi hija mayor tenía esa, decía, es que no puede ser un país con tantas desigualdades donde una chava de 18 años tenga que estar trabajando como prostituta en un lugar mientras el resto de las niñas no se da cuenta de lo que pasa en el mundo o el resto de la gente no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos, ¿no? Entonces me acuerdo que lloré mucho porque me dolió mucho. Eso me pasa mucho a mí, yo no sé si está bien o está mal, pero luego me cargo las cosas, ya ves lo que me pasó con las mujeres triquis, las 3 jóvenes triquis desaparecidas en Oaxaca. Yo me echo encima el caso, me desespero mucho, le doy un seguimiento periodístico y termino en un hospital porque me enfermo, porque me cargué el caso de las chavas triquis, me cargué el caso de 2006 y me cargué el caso de Castaño. 2006 Oaxaca Sí, y Castaño. el de las triquis es que desaparecen, son unas locutoras de una radio. No, no, estas son 2 hermanas, Ah, aparte son dos hermanas. A el ver, asesinato de las locutoras, sí. sí, Las hermanas ¿no? desaparecen, sí. Las Eh, hermanas de las locutoras. no, no, Son dos casos. son 2 casos Unas son las distintos. locutoras Y otro y caso, otras son las hermanas cuando hablas de lo que ha sido toda la vivencia de las comunidades triquis, ¿no? Que también te metes en estos asuntos. sí. Es decir, no es de gratis el Premio Nacional de Periodismo que recibe Soledad Jarquín, esta mujer que nos está contando que algo le pasa con las realidades de las mujeres. Y ella ha tenido que pasar por su propia piel lo que sucede con las mujeres de este país, que las volvemos estadística, que ponemos una nota principal diciendo que hay 10, 15 mujeres asesinadas todos los días, que hay mucha violencia comunitaria y que hay muchos actos de corrupción, de personas que usan el poder para usar a otras personas. Y todo lo escribe uno desde su escritorio con mayor o menor involucramiento. Yo preferí dejar de entrevistar mujeres violentadas, Sí, punto. claro. Yo cerré la cortina hace 30 años, no sé, porque es difícil. Y Soledad me llama una mañana y me dice, Sara, la nota, acaban de matar a una candidata en Juchitán y ella estaba paseando, había ido a visitar a una amiga a Chiapas y me cargaba a mí la responsabilidad, trabajábamos en el mismo espacio que era una agencia de noticias feminista. Y me llama y me dice, y se pasan unos minutos, que ella se los cuente. Ah, bueno, Sara se refiere al 2 de junio de 2018. Yo estaba en Chiapas, efectivamente. Y bueno, lo primero que hago al despertar, que había casi no dormido esa noche, es mirar el teléfono, como hacemos quizás muchas personas, a ver qué sucedió mientras yo dormía. Y periodistas, peor, sí. Y luego, pues lo que veo ahí es que hay una nota, me salta una nota donde, firmada por un compañero de Juchitán, que decía que habían asesinado a Pamela Terán Pineda, quien era candidata en segundo lugar, es decir, en una planilla para la presidencia municipal de esa localidad en el istmo de Tehuantepec. Pues para mí es una nota que hay que seguir y lo que hago es hablarle a Sara y al mismo tiempo le Mirano, que entonces trabajaba con nosotras, y le pido que le dé Nadia seguimiento. Altamirano, es que creo que se perdió un poco el sonido. Nadia Bueno, Altamirano era la nadie, corresponsal. así es. Entonces yo, con mis compañeras que estaba en Chiapas, decidimos irnos a pasear, eso era lo que teníamos previsto, pero como yo me levanto muy temprano ese día, bajo a desayunar a las 8, insisto en llamarle a mi hija que se encontraba en Juchitán. Insisto, no recibo respuesta, me empiezo a poner un poco nerviosa, nadie me va informando de lo que está sucediendo y al cabo de, no sé, yo ya no puedo precisar los tiempos, pero al cabo de un rato ya me dice Nadia que me hace una última pregunta porque resulta que
la otra joven asesinada junto con la candidata, había una joven asesinada, estaba en calidad de desconocida y ella me va dando datos y datos y datos y me dice, bueno, se llamaba María del Sol igual que mi hija y era fotógrafa igual que mi hija y pero ella venía de la Ciudad de México y no y me da cosas que yo creo que nadie, nunca se lo he preguntado, ni se lo voy a preguntar, pero yo creo que nadie ya sabía desde muy pronto que se trataba de mi hija y no sabía cómo decírmelo o intuía como yo cuando ella me da dando datos, ¿no? Al final, al cabo de un rato, me pregunta, Sol, ¿tu hija tenía lentes rojos? Esa es la última pregunta que me hace Nadia. Y entonces yo le digo, sí, es mi hija. O sea, en ese momento yo reconozco que la chica que supuestamente está en calidad de no identificada, y esto es una cosa que después vamos a descubrir que en realidad no la querían, no querían decir que era mi hija, porque mi hija tenía cruzado al cuerpo una bolsita que su hermana le había hecho y en esa bolsita solamente había 4 cositas. Su credencial de lector donde viene su nombre, su monederito con dinero, unos billetes, su bilé y otra credencial del trabajo, de su trabajo oficial y del que la habían mandado a cubrir la campaña del candidato ese. Y en esa credencial, además decía de su nombre, en la parte de atrás venía mi nombre y mi teléfono para que me llamaran en caso de emergencia. Entonces, ahí ellos lo que hacen es, no le digan a la mamá, mientras vemos cómo resolvemos estos asuntos. Yo, se pierden muchas horas, porque el hecho sucedió a las 2:27 de la madrugada. Entonces yo vengo confirmándolo, calculo 9:30, 10 de la mañana. Entonces, eh, pues fue el asunto más doloroso que me ha costado vivir, porque nadie espera ir a una morgue a reconocer a su hija, nadie espera que vivir todos los nosotros estamos por cumplir 6 años de la ausencia de María del Sol, y han sido 6 años de niveles de tortuosos, de tortura, por parte de las instituciones en el sentido de que la negación de la justicia es brutal. Yo me acuerdo que cuando estoy en el aeropuerto buscando boleto, cómo venirme al istmo de Tehuantepec desde Tuxtla Gutiérrez, me habla el fiscal y me dice, señora, no se preocupe, le vamos a entregar a los asesinos de su hija. Entonces, a mí hasta como se me desinfla un poco la angustia, ¿no? Porque dije, no, el señor sí me va a entregar a los asesinos a mí. Pues soy Soledad Jaquín, faltaba más, ¿no? Y la verdad es que no es así, nunca sucede. Hasta ahorita no sabemos a ciencia cierta quién mandó matar a Pamela Terán y de paso asesinar a María del Sol que caminaba junto de ella y al chofer de Pamela, es decir, esa noche fueron asesinados 3 jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 27 y los 32 años de edad. Estamos hablando, pues, de esa circunstancia, de esa realidad que vive México y que decimos muy comúnmente y con mucha facilidad los y las periodistas del país. Estaba en el lugar y el momento equivocado. Y yo insisto, como lo dije desde un principio, no es cierto, no es el lugar y el momento equivocado. El país es el que se ha equivocado en no brindarles o no asegurar la vida de las personas. Entonces, yo lo voy a decir, estos 6 años, Soledad estuvo buscando justicia. El caso se ha sobreseído, es una desgracia, le pasa a todas, a muchísimas mujeres. ¿Y cómo cambias? Cuéntale a la gente de manera simple, ¿cómo puedes vivir tu situación particular y mantenerte en la raya como periodista? Sigues relatando, sigues contando, sigues muriéndote de los nervios y yo no subo la nota en nuestro nuevo portal informativo media hora después, porque uno se vuelve loco y a qué horas ponen mi nota. Sigues siendo aquella mujer que yo conocí. Tal vez hubo un paréntesis porque el dolor y la lucha por la justicia te ha tomado un buen tiempo. Pero yo estoy ahora, en los últimos tiempos, hablando con mi compañera periodista con la que hemos hecho proyectos juntos. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo combinaste
esa vida con esa otra responsabilidad. Seguiste, no todos los días, pero haciendo muchísima información. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que eh, tengo mucha fortaleza. Debo reconocer que soy una mujer con alguna fortaleza que quizás la vida me fue enseñando de que había dolores tremendos y que yo fui aprendiendo de los dolores de otras personas y que cuando a mí me tocó, yo asumí en breve, a los 10 minutos, que tenía que tomar ese asunto, que tenía que resolver ese asunto, que tenía que enfrentarme a cosas que nunca me había enfrentado y que tenía que ser Contarlo, fuerte. contarlo. Escribiste una pieza casi literaria durante ese primer día, lo recuerdo Sí, perfecto. sí, sí. Yo me acuerdo que cuando veníamos viajando, yo dije, cuando ya no me entregan el cuerpo de María del Sol a eso de las, ya muy noche salimos de Juchitán y yo me subo a la carroza donde viene el cuerpo de mi hija y atrás vienen mis otras hijas y otras familias que nos acompañaron a recoger el cuerpo. Y dije, en poquito tiempo se me va a acabar la señal, yo tengo que enviar este mensaje. ¿Por qué escribí ese texto? Porque años atrás había muerto una amiga a quien yo no llegué a ver al hospital, no me dejaron pasar, ella estaba en una situación crítica. Entonces se lo comenté a una amiga psicóloga y le dije, fíjate que murió mi amiga y me siento mal, ¿no? Y me dice, ¿cuándo la velan? Le dije, yo estoy pensando ir en la madrugada a la velación para que haya poca gente. Me parece muy bien, dice, ve y háblale. Dile qué pasó, cuéntale porque la gente está ahí todavía y no sabe lo que le pasó. Entonces, cuando yo llego a la morgue, le platico lo poquito que yo sabía que había pasado a María del Sol, pero me quedo con esa imagen y digo, esto, pues soy periodista también, o sea, lo tengo que escribir, no por ser periodista, sino porque yo lo necesitaba sacar, sanar. Y entonces lo escribo y escribo cómo le encontré y lo que le dije y la promesa que le hice que le íbamos a hacer justicia, ¿no? Entonces quedó, como tú dices, una pieza que al cabo del tiempo a mí ya no me gustaba tanto, pero fue el detonante porque hubo gente que tomó eso que dije lo repartió en redes y hubo una asociación de chavas, que hasta ahora no sé cómo se llaman, que hizo un video, sacaron las fotos de su misma, que estaban subiendo en redes y le pusieron la voz en off. Y es una cosa que ahí fue cuando yo lo oí, dije yo, ay carambas, ¿no? Y yo la oí ya días después, ¿eh? Ay carambas, pero fue así como un gran detonante. Y bueno, después, Yo lo corté y lo que quería es que me contaras cómo logras mantenerte ahí por la justicia, por tu caso, y seguir haciendo periodismo y seguir contando lo que pasa con las yo mujeres. tengo muchas personas a mi lado, o sea, tampoco lo hice sola. Esta fortaleza me viene de mucha gente, de ti misma, de las que están aquí, de las asociaciones que me acompañan, de las amigas cercanas. Todas ellas me respaldan y me tienen ahí, como sosteniendo, digo yo. Pero escribir es lo que me sana y eso es lo que hice. Yo tenía que escribir, escribir, escribir. Por eso es que en poco tiempo vamos a tener ya la presentación. Yo espero que Bueno, sea en ese es poco el tiempo. libro de toda la historia, que Sí, iba yo sí, a sí. tocarlo después, Ah, bueno. pero tú sigues haciendo periodismo, Soledad. Sí. Quiero decir, ¿cómo lo resuelves? Porque estás con las mujeres que son tus compañeras de lucha, las buscadoras o las madres del feminicidio. Estás en muchas actividades, así como en el año 95, que tienen que ver con este desgraciado nuevo tema que igual genera conversatorios, congresos, conferencias, declaraciones, acuerdos internacionales, y cómo combina esa mujer que se convirtió en protagonista de los casos que escribía o en parte. Ujú. Cómo lo dirías para las periodistas? ¿Y cómo te ayuda ahí el feminismo, quizá? Porque, bueno, es que no tengo una explicación concreta, no la he pensado como tal, pero yo a veces he querido dejar de escribir de estos temas, Mm. ¿no? Y te lo he dicho, yo ya no quiero escribir de esto porque tengo eh, mis, mi- como que experimento algo con la gente. Yo siento que hemos adormecido a la gente diciéndole 100 veces, 200 veces, miles de veces
que mataron a otra mujer y que estas son las circunstancias y que la impunidad. Sin embargo, ahí estoy, no sé por qué vuelvo, porque a lo mejor, eh, bueno, primero soy periodista y amo ser periodista. Segundo, por mi compromiso feminista y que digo, es que hay que hablar del asunto, porque todavía no encontramos el cómo retomamos esos mensajes, cómo le hacemos, pero hay que transmitirlos, no hay que dejar de transmitirlos y poner una cierta distancia también, ¿no? Porque mi dolor eh, está recubierto, por lo pronto está recubierto y, y no quiero que le lleguen otros dolores, ya no puedo. Hubo también unas palabras de una persona que me dijo, no dejes que el dolor te impida recibir el amor que hay detrás o que hay alrededor de ti. Entonces, mi trabajo es con amor, mi dolor hay que transformarlo en algo y eso es lo que hago, pero no tengo una explicación concreta, pues. Eh, Sí, creo que la pulsión periodística, Ujú. la comparto, lo digo en público, principalmente contigo, de todas mis compañeras de generación en la lucha, no otras, pero en la lucha feminista, dijéramos. Es una pulsión muy importante. Yo decía, si tú le dices a una persona que deje de hacer lo que más le gusta, pues va a reaccionar, porque lo que más le gusta es lo que más le gusta. Entonces, Soledad convirtió su oficio, su profesión, su convicción, ahora en una historia que tendremos de todo el caso de María del Sol, prácticamente a 6 años de su asesinato, con esa distancia profesional. Investigaste, entrevistaste y luego te pusiste a escribir. ¿Cuándo va a salir el libro? ¿Cómo se va a llamar? El libro, no tengo fecha de cuándo va a salir, pero yo espero que salga antes de las elecciones y el nombre es muy largo, se llama Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad, corrupción y complicidad. Es la primera vez que lo digo en público, así se va a llamar el libro, es un libro que cuenta desde la periodista y desde la madre lo que pasó en estos 6 años. Digo, es difícil separar, pero bueno, ¿qué pasa con la madre? La madre le habla en primera persona a su hija y le va contando cosas, y la periodista va narrando también en primera persona los entresijos, dijéramos, legales, las trampas, las vueltas que nos hicieron dar, pero en primera persona. Y, y bueno, al final, tú lo dijiste ya, acuérdate que no solamente es el delito de feminicidio cometido contra María del Sol, sino también el robo de su equipo, porque esa misma mañana un ex compañero de trabajo o un compañero en ese momento de trabajo llega al hotel donde ella estaba hospedada y dice que ha sufrido un accidente y se lleva sus pertenencias. Que estamos hablando de cámara de fotográfica, cámara de video y computadoras. Sí, era fotoperiodista. Ella era fotoperiodista, sí. Y luego el otro delito que se cometió fue el delito electoral. Entonces, el de feminicidio se sobresee en primer lugar en septiembre, octubre del 22. Abren una nueva carpeta, esta vez por feminicidio, porque entonces estaba como homicidio calificado como ventaja. Ahora abren a partir de ese momento una nueva carpeta de investigación por feminicidio que vuelven a cerrar el 23 de diciembre, digo ahora en diciembre del 23, por ahí del 10, 13 de diciembre del 23 lo vuelven a cerrar porque ya no tienen elementos para hacer una investigación, porque acuérdate que la primera vez que esa carpeta se cierra, se deja de investigar, es porque ha sido saqueada la carpeta de investigación, es decir, le, le roban los peritajes principales, inventan a un testigo falso, todo esto desde la fiscalía. Y entonces, ¿cómo le hace 6 años, casi 6 años después, un tercer fiscal para iniciar una investigación? Pues ya no, él es más, mm, él dice, ya no puedo hacer nada, mejor cierro la carpeta y dejo de engañarlas, ¿no? Esta última parte que nos lleva a cerrar nuestra conversación
evidencia que las herramientas periodísticas van a permitir que leamos un libro muy completo y muy ejemplificador, no solo de la impunidad, sino del patriarcado, de la indiferencia, de las dificultades que tenemos todas las periodistas para narrar estos asuntos. No será para adormecernos, sino para otra vez, que ahora está en discusión, cómo demonios reformamos el sistema de justicia por un lado y cómo le bajamos al patriarcado que comete todos los días un crimen. Yo quiero darte las gracias, Soledad Jarquín, que sumará a su literatura, estaba comprometida desde antes, que sumará a la reflexión sobre un asunto tan importante que no tienen respuestas todas estas mujeres que van a llegar ahora al poder, y que desde el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero, indica que hay muchos caminos para hacer feminismo. Quiero agradecer, como cada vez que nos escuchamos, a la Organización Editorial Mexicana por esta oportunidad de difundir nuestras voces, a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción y en la edición. Y hoy extrañamos a Pablo Sánchez, que sí lo menciono, que siempre está grabándonos, ahora graba la computadora para tener esto filmado. Pues hasta la próxima. Muchas gracias, Soledad Jarquín. Al contrario, Muchas Sara, gracias. muchas gracias a ti y La a todos los que hacen superpremiada. posible esto. Gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima.